Todo lo contrario, estoy viendo más bien que esa persona como que quisiera ofrecerte algo más allá, quiere hacer realidad un sueño. Esta persona quizás venga a hablar contigo para algo, quiera concertar contigo una cita, hablar contigo seriamente, fuertemente. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué lecturas hay para ti en el día de hoy y ya me sale esta carta. Y esto es para los solteros, ¿ah? Para empezar. Y luego venimos con las cartas para el pasado. Pero mira, ya esta carta que me está saliendo, ya como que me estuviese hablando de que aquí hay alguien que tiene una ilusión. Hay alguien que está ilusionado con algo o ilusionada con algo. Vamos a ver de qué nos quieren hablar. Pero antes de seguir sacando cartas, quiero sacar aquí una. A ver primero qué nos quieren decir. Vamos a ver cómo está todo, qué nos quieren decir, qué nos hablan, qué cositas por allí tienen que estar pendientes, de qué estamos hablando, mi querido soltero. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver esta. Llega el cambio que mereces. Ajá. Entonces eso es lo que yo creo que está sucediendo aquí con alguien. Alguien que está empezando a tener una ilusión. Quizás puede ser, mi querido Tauro, no sé, pero por la carta esa que está saliendo, esas dos, yo diría que a lo mejor ya tú tienes a alguien, ya tú tienes aquí a alguien, mira esto, pareciera que sí, hay una ilusión muy grande que se está forjando aquí en esta situación, mi querido Tauro. Tengo la impresión de que por fin vas a empezar a conocer lo que es realmente una tranquilidad después de un buen rato, ¿no? Pareciera así que sí, que como que tienes un buen rato, que esta persona de verdad un buen rato sin tener a alguien, pues vamos a decirlo así. Ahora mira, así, el problema contigo, ¿no? Es lo que estoy notando, lo que estoy viendo acá. Que uno de los problemas que tú has tenido, Tauro, es que en verdad te echas culpas de todo. Te estás echando las culpas de que la relación se terminó, la anterior, y sientes como que eres tú el que está fallando, y sientes que de verdad, ¿por qué será que mis relaciones no terminan de fluir? ¿Por qué será que siempre estoy, me dan de baja, como dicen, en las relaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay muchas cosas en las que te estás echando culpas que realmente no deberían ser. En verdad, creo que lo primero que tú te tienes que hacer es hacerte realmente ese acto de contrición. Ok, tú cometiste un error o has cometido algunos errores sucesivos y que no te has dado cuenta. Justamente ahí es donde está la lección del universo, la lección de vida. De ir viendo cuáles son esos errores para no volverlos a cometer. Ahora sí que te lo digo sinceramente, Tauro, viene para ti una nueva oportunidad, una ilusión que se te está presentando ante ti. Vas a empezar a conocer quizás a alguien que realmente, oye, te dé, como decir, esa esperanza, como que te vuelva otra vez a llenar el corazón o la barriga de maripositas. Empiezas a sentir muchas cosas como un adolescente. Yo no veo aquí que seas realmente un adolescente, ya tienes quizás una edad, ya pasas de los 30 años, probablemente, pero es así como decir, empezar a ese enamoramiento, como esa ilusión que viene ahora, esas ganas de vivir por la relación, de volver otra vez escuchando música romántica, porque hay alguien que está por llegar y es una gran ilusión. Lo que te dice el tarot aquí en esta situación, mi querido Tauro, te lo quiero decir, es que tú tienes que tratar en lo posible de no culpabilizarte por las cosas que han sucedido, sino lo contrario. Trata en lo posible de aprender de eso, no quedarte con ese saco de culpas sin hacer nada. Porque para nada sirve el hecho de que la vida
te ponga algunas lecciones para aprender, porque uno vino aquí a esta vida a aprender y también a recordar algunas cosas de otras vidas, pero uno no las recuerda y uno las tiene que recordar de esta manera. Entonces no eches eso en un saco y guardes eso. Esas enseñanzas son para aprender. Entonces trata, si eres una persona muy celosa, ponle tú el caso. No estoy diciendo que lo seas, pero en el supuesto negado, trata de bajar un poquito ese sentimiento. Si eres una persona gritona, una persona de mal carácter, trata de bajar un poquito esa situación. Trata de ser como más armonioso o armoniosa con la relación. Te estoy dando un simple ejemplo. Yo no estoy diciendo que seas así, pero estoy dando como un ejemplo. Porque llega para ti ese cambio que tú realmente te mereces. Sí, señor. Mira, pues, veo acá que ya prácticamente, mira las materializaciones que se están dando ya. Ya está saliendo de esa roya de amor o de ese frío que tenías. Ya como que sientes un cierto calorcito en tu corazón con esa nueva ilusión. Viene para ti esa nueva ilusión. No sé si ya tú la tienes. No sé si ya tú estás en esa ilusión. Pero mira, aquí la estoy viendo otra vez a la persona. Estoy viendo que sí hay esa ilusión que se puede estar llegando a dar. Eso sí, también te dice el tarot que mantente en tu altar, mantente como siempre, primero que nada, antes de amor, antes de hablar de la palabra amor, tenemos que hablar de valores, dignidad y respeto. BDR, valores, dignidad y respeto antes que nada para poder entrar de nuevo o de lleno a una bonita relación. Así que viene para ti, mi querido Tauro, viene pronto una ilusión, muy pronto. Mira, puede estar aquí Escorpio, vuelve otra vez Escorpio a salir acá, Escorpio, Leo o también Aries. Vamos a sacar otros más. Géminis, Capricornio y Tauro, ¿de acuerdo? Así que hay una ilusión, llega el cambio que te mereces, definitivamente, es un cambio que te mereces. Así que el cambio tiene que ser también de tu parte, viene un cambio para ti y tú das un cambio de parte y parte, ¿sabes? Así que te felicito, me gusta cómo está esto. Me doy cuenta que sí, que lo que tienes es que hacer tus propios cambios también para que haya un gran éxito, porque tú te preguntarás por qué me pasa siempre lo mismo, por qué mantengo relaciones que no son las adecuadas, por qué me llega a mi vida relaciones que lo que hacen es que nos intoxicamos con la relación. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso te lo puedes estar preguntando y es por eso, porque hay lecciones en la vida que no se han terminado de aprender y uno luego las repite. Uno siempre piensa que es el otro el que ha cometido errores y uno no ha cometido ninguno. No, señor, es necesario poner atención a esto. Mira, ok. Estoy yo aquí barajando para las personas que quieren un pasado y ya mira la carta que me salió, ¿ok? Mira, vuelvo acá y sigo sacando más cartas, no me dejan sacar, no me dejan barajar como debe ser. Entonces, ¿qué les quiero decir yo aquí? Vamos a ver primero que nada las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita especial. Y vamos a pedirle a nuestros guías que nos digan qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que va a hacer esta persona para el futuro. Y también qué es lo que tú vas a hacer, mi querido Tauro. ¿Cuál es tu decisión? Porque importante es saber qué es lo que tú vas a hacer. Mira, aquí te digo... Aquí te dejo este paquete ahorita para seguir. Y mira la situación que hay. Su actitud me desconcierta. ¿Qué pasa con esta persona? Aquí yo no estoy viendo que esté pasando nada en especial. Quizás a lo mejor estás viendo una actitud, quizás porque es una persona un poco callada o un poco... que de repente está un poquito, digamos, indiferente o fría, de verdad que sí. Pero las cartas se cayeron tal cual. Las cartas aquí están. Las cartas quizás a lo mejor te puedan decir en un momento determinado, mira,
no me siento en condiciones ahorita de hablar, no tengo ganas de conversar, quizás a lo mejor tú le pides hablar a esa persona. Esa persona en verdad tiene sentimientos para contigo. Yo no sé en qué condiciones estás tú ahorita con esta relación. Si esta relación es porque van y vienen, como que no viven juntos y de repente a lo mejor esta persona se pierde, no te llama, no te busca. Mira, veo, siento y presiento que no tienes por qué tener ningún tipo de problemas, no tienes por qué preocuparte. Aquí esta persona, ya con estas dos cartas que me están mostrando, digamos, de copas, ya me está hablando de que esta persona tiene muchos sentimientos. Es una persona que quizás, no sé si es que tú, para mí, que aquí puede ser por la pregunta, su actitud me desconcierta. ¿Qué pasa con esta persona? Yo debo entender quizás que esto es que ustedes no están viviendo juntos o no han empezado a tener una relación como tal, sino que más bien es como decir, estamos empezando a hablarnos, nos conocimos o hemos salido un par de veces, me llama, yo le llamo, nos hablamos regularmente, pero llega un momento en que la persona como que no es constante, quizás. Te lo digo sinceramente, aquí yo no estoy viendo absolutamente nada extraño. Todo lo contrario, estoy viendo más bien que esa persona como que quisiera ofrecerte algo más allá. Quiere hacer realidad un sueño. Esta persona quizás venga a hablar contigo para algo, quiera concertar contigo una cita, hablar contigo seriamente, fuertemente, ¿sabes? Y quizás eso es lo que tiene. También puede ser que esta persona esté, como decir, primero observando cómo es la situación. Esta es una persona seria, te lo voy a decir, es una persona seria. Aquí ya lo estoy sintiendo. Es algo que una vez uno no puede, como tarotista, evitar sentir. Siento que esta persona realmente es seria. No es realmente ni siquiera un pasado de lo que estamos hablando. Estamos hablando quizás más bien algo así como una persona que está empezando a entrar en una relación contigo, pero hay esa discordancia. Su actitud te desconcierta. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué está así? Mira, aquí hay muchos sentimientos. Déjame ver a quién le puedo estar yo leyendo. ¿Con quién? Sagitario, Virgo y también Aries. Vamos a ver otros más. Acuario, Cáncer y Piscis. Fíjate tú, pues. Entonces, ¿qué te puedo decir, mi querido Tauro? Esto es algo así como decir, no tienes por qué preocuparte. En verdad no hay por qué preocuparse, no señor. Ahí está la persona firme, tomando ciertas decisiones. Una persona que está por tomar decisiones. Mira, una persona que necesita venir a hablarte. Quizás tenga alguna que otra duda. Yo no sé si es que a lo mejor está dudando. Quizás más bien de tu amor, o como que estuviera más bien dudando de que si tú le pudieras o pudieras tú irte como más allá con esa persona, ¿entiendes? Más bien la veo como muy preocupada, pero es con respecto a qué va a pasar con la relación de ustedes para un próximo momento, ¿sabes? Eso es lo que estoy viendo de esa persona, sí señor. Por eso es que esa persona se desconecta de vez en cuando. Una persona que se desconecta, es fácil desconectarse. Una persona que le gusta más bien entrar en sus propios pensamientos, en sus propios, como decir, está analizando y se está respondiendo a sí misma, habla sola. Una persona quizás habla sola. Probablemente sea un acuario que habla solo. Probablemente podría ser. Entonces veo que es alguien que sí regresa, que siempre está como regresando, va y viene. Es así como una ola, pero no es por falta de amor, es su manera de ser, su carácter. Es una persona que es así, que es muy, muy cerrada en algunas cosas. Bastante, digamos, es una persona un poquito, digamos, como melancólica. Esa sería la palabra, melancólica. Pero esta persona va a venir a plantearte algo
súper, 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 súper requete contra importante. Te vas a quedar, sinceramente, Tauro, con el ojo cuadrado con esta persona. Cuando veas lo que viene a decirte, lo que viene a plantearte, esta persona viene como veredicto final a querer materializar algo. Es la intención que tiene una intención. Yo debo entender que probablemente son decisiones difíciles que hay que tomar. Quizás hay algunas otras cosas que tiene esta persona muy perpendicular a ti o muy paralelamente a ti, que hace también que esta persona tenga otras cosas que pensar. Hay ciertas situaciones, quizás de su familia, quizás de la parte sí de su familia, o si tiene hijos de parte de sus hijos, o si ha tenido una otra relación, la madre o el padre de sus hijos, que pueden estar comunicándose con esta persona, está pensando a ver qué puede hacer. O sea, veo que esta persona lo que hace es que piensa mucho, pero está pensando mucho, sinceramente, en la relación. No veo aquí cortes, yo no veo aquí que esta persona te vaya a decir, ¿sabes qué? Ya me quiero ir, ya me voy porque no puedo más. No, al contrario, esta persona quiere estar más que segura que realmente el paso que va a dar es el correcto, ¿sabes? Quizás te puedan venir a proponer cosas bastante fuertes e importantes que tú no te puedas estar esperando, ¿sabes? Así que ahí te voy a dejar sacar aquí una de estas. Vamos a ver entonces, vamos a sacar aquí entonces unas carticas de estas y vamos a ver qué nos dicen aquí. Y dice muy pronto, claramente decidirás qué hacer para lo que venga a tu vida. Claramente vendrá una decisión importante que se va a hacer para tu vida. Definitivamente, mi querido y adorado Tauro, eso es lo que hay para ti. Así que ahí te dejo, déjame sacar más, un poquito más, otros 3 signos más. Sagitario, otra vez Sagitario. Mira, Sagitario, Libra y Cáncer. Ya sabes lo que te quieren decir. Claramente decides qué es lo que tú quieres y para que venga a tu vida ahora. Ya ahora sí, definitivamente. Es una decisión que va a estar contigo y con esa persona. Muy pronto viene esa decisión. Así que ya verás lo que viene para ti, mi querido y adorado Tauro. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.